¿Qué tal? Buen día. Les habla el doctor Samuel Ramírez Flores, coordinador estatal de la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad Respiratoria Viral, el VIH y la sífilis congénita. Y el día de hoy me complace presentarles el curso de actualización sobre el abordaje clínico y epidemiológico de la enfermedad respiratoria viral. Quiero darles la bienvenida a todos los inscritos a este curso, a todas las personas que estén cursando esta actualización, ya que es un curso organizado por el Departamento de Epidemiología del OPD Servicios de Salud Jalisco, y es un esfuerzo con el fin de que pues tengamos los lineamientos más actuales en cuanto a la vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral, hablando específicamente de influenza y COVID-19 por la pandemia que actualmente vivimos, y pues darles información que sea de utilidad para el manejo de estos pacientes en los diferentes niveles de atención. Sin más, pues sean bienvenidos a este curso y yo voy a ser el ponente de la primera presentación, del primer tema, el cual es el panorama epidemiológico de la enfermedad respiratoria viral en las unidades del OPD, Servicios de Salud Jalisco. Me presento nuevamente, soy el doctor Samuel Ramírez Flores, soy coordinador estatal del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad Respiratoria Viral, VIH y sífilis congénita por parte del OPD Servicios de Salud Jalisco. Aquí en esta diapositiva encuentran mis datos de contacto para cualquier duda o aclaración sobre este tema. Y bueno, hay que tomar en cuenta algunas situaciones al momento de hacer el análisis de un panorama epidemiológico, en este caso de la enfermedad respiratoria viral. Pues bueno, en este caso en específico tenemos que la temporada alta de la enfermedad respiratoria viral comprende desde la semana 40 del año que se desea analizar hasta la semana epidemiológica número 20 del siguiente año. Sin embargo, a pesar de que en esta temporada alta se espera un aumento en los casos de infecciones respiratorias virales, pues la vigilancia de estas entidades pues debe de permanecer durante todo el año. No se debe de bajar la guardia en cuanto a la vigilancia de estas enfermedades, puesto la importancia que tienen actualmente, sobre todo por el tema del COVID-19. Importantísimo detectar los casos a tiempo, tener un panorama real de cuántos casos tenemos activos, de esos casos, qué características tienen, si están siendo hospitalizados, si están siendo manejados ambulatoriamente, para pues tener un panorama y tomar decisiones en su momento a nivel nacional, estatal y jurisdiccional. Bueno, en esta presentación vamos a presentar diferentes periodos a manera comparativa para darnos una idea de cómo estamos actualmente con esta situación de la enfermedad respiratoria viral. Vamos a hablar entonces de la temporada alta 2019-2020, posteriormente le sigue la temporada baja 2020, que bueno, cabe mencionar que las temporadas bajas abarcan desde la semana epidemiológica 20 a la semana epidemiológica 40 del año que se desea analizar, y pues que posteriormente inicia la temporada alta, como ya mencionamos, a partir de la semana epidemiológica 40 a la semana epidemiológica 20 del siguiente año y así sucesivamente. Vamos trasladándonos desde temporadas bajas a temporadas altas. Vamos a hablar entonces también de la temporada alta 2020-2021 y la temporada baja 2021. Primeramente, quiero hablarles un poco del panorama nacional de las infecciones respiratorias virales con un corte al 19 de octubre de este año. Importante mencionar, antes de iniciar con la estadística, pues que la actividad de la influenza inusualmente se ha mantenido baja durante la temporada invernal o temporada alta del 2020-2021, tanto en México como en el mundo. Esto que se ve relacionado directamente a las medidas de prevención que hemos estado aplicando en todo el mundo para la prevención del COVID-19, medidas como el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, la menor frecuencia de viajes, la mayor ventilación de espacios cerrados y, por supuesto, a la vacunación. Esto se ha visto directamente relacionado a la reducción de la incidencia de casos, hospitalizaciones y muertes en la temporada 2020-2021. Esto hablando de casos de influenza. Y bueno, esto que acabo de mencionar se ve reflejado aquí en este cuadro histórico
donde podemos observar cómo ha sido la tendencia de los casos de influenza, de las defunciones, de los casos de influenza por AH1N1, que es la variante pandémica que es capaz de causar pandemias. Pues hemos visto aquí en estos últimos cortes del año 2020-2021 cómo ha habido una disminución significativa de manera muy importante en cuanto a los casos diagnosticados. Esto tiene que ver pues directamente, como ya mencionamos, por las medidas de prevención que se han estado aplicando y pues que en todo el mundo la prioridad en este momento ha sido de diagnosticar el COVID-19. Además de que pues hemos estado viendo también que pues de manera clínica al momento de tener al paciente en el consultorio, si se le hace una prueba de COVID y sale negativa, pero el paciente está con síntomas sugestivos, pues el médico toma la decisión de tratarlo como una influenza. Sin embargo, pues ya no hacen prueba para confirmar ese diagnóstico y eso se ve reflejado en las estadísticas. Entonces, probablemente el número de confirmados que podemos ver aquí en esta tabla pudiera ser diferente, pudiera ser mayor. Sin embargo, por motivos de que no se tiene el sustento, el respaldo de un resultado de laboratorio para confirmar que los pacientes realmente tienen influenza, pues no se cuentan para esta estadística. Sin embargo, aún así, la disminución es muy considerable comparando las temporadas invernales o temporadas altas de los años anteriores, como pueden observar aquí en esta tabla. Mismo caso de las defunciones, pues en la temporada 2020-2021, pues no se registraron defunciones por influenza en todo el país. Y en lo que va de esta temporada alta 2021-2022, que van 3 semanas apenas de este periodo, pues nada más se han presentado 3 casos de influenza y afortunadamente ninguna defunción. Ahora hablando en cuanto a COVID-19, pues vamos a dar un repaso de cómo están los números con corte al 19 de octubre del 2021. Tenemos que hay casos confirmados acumulados, 3.762.689 casos. Se han reportado como negativos 6.808.898 en lo que va de la pandemia, de manera acumulada. En cuanto a casos sospechosos, ese día 19 de octubre tenemos 533.981 casos. Tenemos acumuladas 284.925 lamentables defunciones. Tenemos 3.125.540 casos recuperados en lo que va de la pandemia y actualmente tenemos activos en todo el país 30.620 casos. Esto con información de la Dirección General de Epidemiología en los cortes diarios que se realizan en cuanto a la vigilancia del COVID-19. Siguiendo con esta estadística del COVID-19, tenemos que la distribución por sexo encontramos que prácticamente es mitad y mitad para hombres y mujeres, teniendo una muy leve tendencia hacia el sexo femenino de 0.10% más en comparación con los hombres. En cuanto a los hospitalizados y ambulatorios, tenemos que la gran mayoría de los casos de COVID-19 se manejan de manera ambulatoria en un 84.38% de los casos y de manejo hospitalario tenemos que solamente el 15.62% de los casos necesitan en algún momento atención hospitalaria. En cuanto a las comorbilidades principalmente encontradas en los pacientes con diagnóstico de COVID-19, tenemos en primer lugar la hipertensión en un 14.47% de los casos, seguido de la obesidad en un 12.24% de los casos. Posteriormente viene la diabetes con un 11.17% de los casos y finalmente el tabaquismo en un 6.63% de los casos. Esto hablando de los pacientes con diagnóstico de COVID-19. También importante mencionar que estas comorbilidades se ven también relacionadas con la gravedad de los pacientes. Esto los predispone a que en algún momento estos pacientes pudieran necesitar una atención hospitalaria e incluso los predispone a un mayor riesgo de muerte. Hablando de COVID, sin embargo, también mencionar que para la influenza, estas comorbilidades también representan un factor de riesgo para las situaciones antes mencionadas. Entonces, para tener especial atención, sobre todo en los pacientes que nos lleguen a consulta con este tipo de antecedentes comórbidos, para hacer un diagnóstico oportuno y dar tratamiento de manera adecuada e individualizado para cada una de estas variantes que pueden presentar los pacientes con COVID-19.
En esta otra diapositiva podemos observar cómo ha sido la tendencia de los casos a lo largo del mes de octubre hasta llegar al corte al 19 de octubre, donde podemos observar que a inicios del mes se había mantenido pues un promedio de 4,000 a 5,000 casos por día, con una distribución, como ya vimos, prácticamente a la mitad entre hombres y mujeres, que podemos ver aquí representados en diferentes tonos de rojo, y que pues han ido abonando a la cantidad total de casos que tenemos en el país, que está por arriba de los 3,760,000 casos, como ya vimos en la diapositiva pasada. Y pues que bueno, ya acercándonos al día del corte, que es octubre 19, pues logramos observar una pequeña tendencia a la baja en cuanto a casos nuevos por día. En esta otra diapositiva podemos observar cómo ha sido la distribución de estos casos por grupo etario, donde podemos observar que pues sí, como ya comentamos en diapositivas pasadas, la distribución en cuanto al sexo es prácticamente 50-50 para hombres y mujeres, pero que el grueso de los casos se presenta en adultos jóvenes, en personas arriba de los 30 años y hasta los 55 años aproximadamente, es donde se encuentra la mayor cantidad de casos y va disminuyendo conforme van pasando los años, los grupos etarios. Sin embargo, en esta otra gráfica de la derecha podemos observar los pacientes hospitalizados y podemos encontrar que mientras más avanza la edad, es mayor el riesgo de estar hospitalizados. La mayor cantidad de los pacientes hospitalizados van después de los 60 años de edad. Entonces, tener especial atención en estas personas. Si tenemos la sospecha de diagnóstico de COVID o de influenza, pues hay que diagnosticarlos de manera oportuna para ofrecerles el tratamiento que requieran y poder disminuir su riesgo de hospitalización. Ahora pues vamos a hablar del panorama epidemiológico de la enfermedad respiratoria viral en las unidades del OP de Servicios de Salud Jalisco. Entonces vamos a hablar cómo estamos en el estado, en estas unidades pues que dependen de la Secretaría de Salud. Tomar en cuenta que estos números pues no abarcan al IMSS, a otras instituciones como el ISSSTE, la SEDENA, solamente hablamos de unidades que dependen del OP de Servicios de Salud Jalisco, tanto centros de salud como hospitales regionales y comunitarios. Entonces, vamos a hablar en este tenor de la temporada alta 2019-2020, una comparativa con la temporada alta 2020-2021, y vamos a hacer una comparativa también con la temporada baja 2020 y 2021. Entonces vamos a iniciar con la temporada alta 2019-2020 y 2020-2021. Como ya dijimos, las temporadas altas van de la semana 40 a la semana 20 del siguiente año. Y para la 19-20 tenemos que inició el 29 de septiembre del 2019 y terminó el 9 de mayo del 2020. Y para el 2020-2021 inició el 27 de septiembre del 2020 y terminó el 15 de mayo del 2021. Bueno, entonces, en cuanto a estas temporadas altas, tenemos la comparativa del lado izquierdo, la temporada alta 2019-2020 y del lado derecho, la temporada alta 2020-2021. En la 19-20 se estudiaron para enfermedad respiratoria viral con registro en la plataforma CISVER, que es la plataforma donde se registran los casos sospechosos de enfermedad respiratoria viral, pues se estudiaron 2,649 casos, de los cuales 1,812 fueron clasificados como enfermedad tipo influenza y 837 como infección respiratoria aguda grave. Por otro lado, en la temporada alta 2020-2021, se registraron en la plataforma 34,134 casos, los cuales 28,235 fueron clasificados como enfermedad tipo influenza y 5,899 como infección respiratoria aguda grave. Podemos observar entonces la gran diferencia que hay en casos estudiados en una temporada alta y otra, por razones obvias. En el 2019 pues todavía no se estudiaban tantos casos por COVID-19, todavía no estábamos en pandemia. Sin embargo, pues si hiciéramos un análisis con años, con temporadas altas anteriores, pues de todos modos este número sí sería elevado para la temporada alta, pero pues esto se explica por el inicio de la pandemia en el 2020. Y acá, pues ya con la pandemia ya instalada en la temporada alta 2020-2021,
pues sí es esperado un número elevado de casos estudiados, puesto que la importancia de diagnosticar la mayor cantidad de casos posibles de la enfermedad respiratoria es importante para la toma de decisiones en salud. Hablando más de este comparativo, ahora vamos a tomar en cuenta solamente los casos estudiados por las unidades del OP de Servicios de Salud Jalisco, pero con toma de muestra y confirmados. Vamos a ver cómo se distribuyó el diagnóstico de estos casos que se les tomó muestra para la temporada 2019-2020. A 1,821 casos se les tomó muestra, de los cuales 189 fueron positivos a influenza y 103 a COVID-19. Otros virus respiratorios fueron 1,414 casos y muestras rechazadas 115. Cabe mencionar que estas tomas de muestras son muestras para procesar para PCR, para prueba de PCR, y pues nos puede dar los diferentes diagnósticos de los virus respiratorios. En cuanto a la temporada alta 2020-2021, se les tomó muestra a 31,731 casos, de los cuales solamente tuvimos un caso de influenza en esa temporada alta y 15,463 casos de COVID-19 y 15,400 casos de otros virus respiratorios, mientras que 867 muestras fueron rechazadas. Entonces, importante ver cómo cambió la numeralia de una temporada alta a otra, porque pues ya aquí en esta temporada alta ya estaba instalada la pandemia y pues obviamente teníamos muchísimos más casos de COVID-19 y se empezaba a manifestar el fenómeno de que gracias a las medidas preventivas, pues los casos de influenza prácticamente desaparecieron. Entonces aquí en este comparativo de los casos positivos a influenza en estas dos temporadas altas que se está haciendo comparación, tenemos que para la temporada alta 19-20 tuvimos 189 casos, como ya lo mencionamos, y para la temporada alta 2020-2021 tuvimos un caso nada más. En cuanto a la distribución por sexo, en la 19-20 fue prácticamente 50-50, con una leve tendencia hacia el sexo femenino, con 53% de los casos, mientras que el sexo masculino ocupó el 47% de los casos. El único caso que se diagnosticó en las unidades del OP de Servicios de Salud Jalisco durante la temporada alta 2021, encontramos que pues, fue del sexo masculino. Y hablando ahora de COVID-19, aquí varía un poco la cantidad de casos respecto a las diapositivas pasadas, debido a que aquí no solamente tomamos en cuenta los casos confirmados por laboratorio, o sea, por muestra de PCR, que es la que procesa el Laboratorio Estatal de Salud Pública, sino que también tomamos en cuenta las pruebas de antígeno que se realizan en consultorios, la asociación epidemiológica o la dictaminación, que son otras formas de poder confirmar casos de COVID-19 mediante asociación epidemiológica o dictaminación, y pues eso hace que varíe la cantidad de casos respecto a las dos diapositivas pasadas que comentamos. Entonces, en cuanto a casos de COVID-19, en la 2019-2020 tenemos 329 casos confirmados, de los cuales el 38% corresponden al sexo femenino y 62% al sexo masculino. En la temporada alta 2020-2021 tenemos 16,000 casos, de los cuales el 53% corresponden al sexo femenino y el 47% al sexo masculino. Podemos observar entonces que en la temporada alta 2020-2021 los casos de COVID empezaron a tener ya esta tendencia en cuanto a la distribución por sexo de mitad y mitad, cuando al inicio de la pandemia pues eran más cargados hacia el sexo masculino. Hablando ahora de defunciones, empezando a hablar por la influenza, durante la temporada alta 19-20, tuvimos 19 defunciones, de las cuales 10 corresponden al sexo masculino y 9 al sexo femenino, y como ya vimos, el único caso diagnosticado de influenza por las unidades del OP de Servicios de Salud Jalisco, pues no falleció. Entonces no tenemos defunciones registradas en ese periodo de tiempo de la 2020-2021. Es importante destacar que las defunciones por influenza que se presentaron en la temporada alta 19-20, pues ninguno de esos casos tenía antecedente de vacunación por la influenza. Es importante que dentro de su consulta médica, pues siempre investiguen el antecedente de vacunación de cada uno de los casos que tengan sospechosos de influenza o de COVID-19
y hay que invitar al paciente a que se aplique su vacuna para poder prevenir las complicaciones de la enfermedad y sobre todo la muerte. Sabemos que para influenza pues existe un tratamiento específico que es efectivo, pero pues también existe la vacuna que hay que aplicarla y hay que invitar a la población a que sea partícipe de las campañas de vacunación para prevenir la infección por influenza y por COVID-19. Ahora hablando de las defunciones por COVID-19, en estas dos temporadas altas, tenemos que para la 19-20 hubo 27 defunciones por COVID-19 diagnosticadas en las unidades del OPD Servicios de Salud Jalisco, de las cuales, por obvias razones del tiempo en el que se suscitaron estas defunciones, pues todavía no había disponible la vacuna, las diferentes vacunas que actualmente están disponibles. Entonces, lamentablemente, esas 27 defunciones pues no tenían antecedente de vacunación. Caso contrario de la temporada alta 2020-2021, que aquí ya estaba en nuestro territorio diferentes opciones de vacuna que han sido eficazmente distribuidas por el gobierno estatal, por la Secretaría de Salud Jalisco, y donde encontramos pues que a pesar de estas campañas y de estos esfuerzos que se han realizado en la Secretaría de Salud, pues hemos tenido 1,808 defunciones diagnosticadas en las unidades del OPD Servicios de Salud Jalisco, de las cuales 1,795 no tenían el antecedente de vacunación. 8 de estas defunciones tenían un esquema de vacunación incompleto y 5 de estas defunciones tenían un antecedente de vacunación completo. Entonces, a pesar de esta situación, de que se presenten defunciones en personas que tengan por lo menos una dosis de la vacuna, pues sí es abismal la diferencia de las defunciones en las personas no vacunadas. Entonces, importante que quede el mensaje de que la vacuna probablemente no te previene de que te infectes nuevamente por el COVID-19, pero sí va a ayudar a que pues no fallezcas de la enfermedad. Entonces, es más el beneficio que se obtiene de la vacunación al riesgo que se tiene. Entonces, hay que invitar a la población a que se acuda a la campaña de vacunación que le toque para poder recibir la vacuna por COVID-19 y alcanzar la inmunización que pretendemos tener en nuestra población. En cuanto a la temporada baja 2020 y 2021, tenemos para recordar nada más que estas temporadas bajas van de la semana epidemiológica 20 a la semana epidemiológica 40 del periodo que se quiera analizar. Y tenemos que para el 2020 inició el 10 de mayo de ese año y terminó el 26 de septiembre de ese mismo año. Mientras que para el 2021 inició el 16 de mayo y terminó el 2 de octubre del 2021. Entonces, en estos dos periodos de tiempo tenemos que en el 2020 se estudiaron 26,228 casos de enfermedad respiratoria viral y que están registrados en la plataforma CISVER, de los cuales 22,166 casos fueron clasificados como enfermedad tipo influenza y 4,102 casos como infección respiratoria aguda grave. En cuanto a los casos durante la temporada baja del 2021 registrados en la plataforma CISVER, hubo 26,433 casos, de los cuales 22,042 son clasificados como enfermedad tipo influenza y 4,391 como infección respiratoria aguda grave. Podemos ver que prácticamente se ha mantenido esta tendencia durante las temporadas bajas tanto del 2020 como del 2021, ya con la pandemia instalada en nuestro territorio, y pues se ha mantenido la cantidad de casos estudiados, de casos muestreados, y pues para tener siempre actualizada la situación epidemiológica de casos de los diferentes virus respiratorios y poder tomar acciones en su momento para prevenir los contagios. Entonces, siguiendo con esta comparativa, durante las temporadas bajas, tenemos que de estos casos que mencioné anteriormente, solamente una fracción de ellos se les tomó muestra y se emitió un resultado para los diferentes virus respiratorios. Hablando de la temporada baja 2020, se les tomó muestra a 25,814 casos dentro de las unidades del OPD Servicios de Salud Jalisco,
de los cuales en ningún caso se diagnosticó como influenza. Hubo 9.429 casos diagnosticados por PCR a COVID-19. Otros virus respiratorios se encontraron en 15.671 casos y 714 muestras rechazadas. En cuanto a la temporada baja del 2021, se les tomó muestra para PCR para ser procesada por el Laboratorio Estatal de Salud Pública a 13.077 casos, de los cuales ninguno se diagnosticó como influenza, no hubo influencias, y 5.606 casos se diagnosticaron como COVID-19. Otros virus respiratorios fueron 7.095 casos y muestras rechazadas 376. Podemos observar entonces que aquí hay prácticamente una disminución a la mitad en la temporada baja de este año 2021 en cuanto a los casos estudiados con prueba de PCR y en cuanto a los casos diagnosticados por esta técnica de COVID-19. Si se fijan, el año pasado 9.429 y este año 5.606. Sin embargo, en la diapositiva que sigue vamos a ver por qué se da esta diferencia principalmente. Pues ¿por qué? Aquí tenemos los casos de COVID-19 no solamente por prueba de PCR, que son las pruebas que procesa el Laboratorio Estatal de Salud Pública, sino que también aquí vamos a tomar en cuenta a casos confirmados por prueba de antígeno, también por asociación epidemiológica o por dictaminación durante estas temporadas bajas. Entonces tenemos que para el año 2020 todavía no se echaba mano completamente de la prueba de antígeno para hacer el diagnóstico, ni de la asociación epidemiológica, ni tanto de la dictaminación. Entonces prácticamente encontramos este número igual al presentado en la diapositiva pasada, con 9.457. Sin embargo, para este año, pues ya se echa mucho más mano de las pruebas de antígeno, las pruebas que son avaladas por COFEPRIS, que son seguras y que deben de aplicarse cuando el paciente tiene síntomas para que tengan una utilidad real. Entonces, aquí sí podemos observar que pues hay un aumento significativo comparado con el número que presento en la diapositiva pasada, que es de 5,000 casos y fracción. Aquí pues tenemos durante la temporada baja pues ya 10,752 casos, prácticamente el doble, puesto pues que ya se está haciendo uso, como ya mencioné, de la prueba de antígeno y de la asociación epidemiológica y dictaminación para confirmar casos de COVID-19. Entonces, en la temporada baja del 2020, la distribución por sexo fue prácticamente mitad y mitad, 49% para el sexo femenino y 51% para el sexo masculino. Y en este 2021 ya se invirtió un poco este número, siendo el sexo femenino el más predominante en el diagnóstico de COVID-19, con un 53% de los casos, y un 47% para el sexo masculino. Esto hablando, pues, como ya mencionamos desde el inicio, de las unidades del OPD Servicios de Salud Jalisco. No estamos tomando en cuenta IMSS, no ISSSTE, no otras instituciones, solamente unidades del OPD Servicios de Salud Jalisco. En cuanto a las defunciones por COVID-19, durante las temporadas bajas 2020 y 2021, tenemos pues que en el 2020 se presentaron 915 defunciones, de las cuales 321 fueron del sexo femenino y 594 del sexo masculino. Observamos ya esta tendencia a mayores complicaciones y defunciones en el sexo masculino. Son los pacientes que más se agravan, que más necesitan atención hospitalaria en algún momento y pues que mayormente fallecen por esta enfermedad. En cuanto a los antecedentes de vacunación de estas personas fallecidas, tenemos que las 915 personas pues no tenían antecedente de vacunación, puesto que durante esta temporada del tiempo del 2020 pues todavía no teníamos disponible la vacuna, las diferentes vacunas para el COVID-19. Caso contrario aquí de la temporada baja 2021, donde tuvimos 1,155 defunciones, de las cuales 478 corresponden al sexo femenino y 677 al sexo masculino, y observamos nuevamente esta tendencia en el sexo masculino a los fallecimientos, a las complicaciones, a la hospitalización. Entonces, poner atención de si tenemos un paciente con diagnóstico de COVID-19 que tenga probablemente los comórbidos que presentamos en unas de las primeras diapositivas, como diabetes, hipertensión, que sea fumador, hay que iniciar el tratamiento de sostén lo antes posible para poder ofrecerle al paciente pues una alternativa
que sea diferente a la hospitalización o a las complicaciones que pudiera llegar a tener. Entonces, en cuanto a los antecedentes de vacunación, en las defunciones que se presentaron durante la temporada baja 2021, tenemos que la gran mayoría de los casos no tenían antecedente de vacunación. Lamentablemente, 986 personas fallecieron sin haber llegado a aplicarse la vacuna. 59 personas tenían un esquema de vacunación incompleto y 110 personas tenían un esquema de vacunación completo cuando fallecieron. Y bueno, de mi parte sería todo. Una vez más, les doy la bienvenida a este curso de actualización en el manejo clínico y epidemiológico de la enfermedad respiratoria viral. Espero que el material sea de su agrado, que sea útil para poder ayudar a los pacientes que lleguen a nuestra consulta, en cualquiera que sea nuestro nivel de atención, y poder ofrecerle la mejor atención a los pacientes. En esta diapositiva encuentran mi contacto para cualquier duda o aclaración. Les agradezco su atención y espero que aprovechen al máximo este material didáctico. Hasta luego.